Estudié hasta ESO, ¿vale? No me saqué la ESO, suspendí cuarto de la ESO, un año, suspendí otra vez, otro año, simplemente porque no me gustaba estudiar. Y en cuanto dejé los estudios, pues me puse a trabajar. Me fui a trabajar a la obra, estaba de electricista, ahí en Cataluña es lampista, que es electricista, fontanero, aire acondicionado, bueno, se hace todo. Correcto. Y bueno, pues es lo que tocaba, si no estudiabas, tocaba eso. Y ahí estuve 10 años. 10 años que pasé de ser un aprendiz que cobraba 400 euros, que cobraba 100 euros cada semana, o sea, una miseria. Wow. 100 euros a la semana, que llegaba el viernes y hasta luego los 100 euros. Y después de 10 años llegué a cobrar 1.000 euros en total. Y durante toda esa época pues he vivido solo, he tenido coche, o sea, no ha sido fácil el camino. Hasta que un día dije basta, ¿vale? Como te comentaba antes, fueron varios factores, ¿no? No sentirme bien conmigo mismo en mi vida, con una relación que tenía. También me acuerdo que estaba en la obra trabajando y escuché a un chico que había tenido un accidente de coche y se había quedado inválido. Y a partir de quedarse inválido, que para muchos sería la peor noticia de su vida, ese chico contaba que a partir de ese momento de ese accidente, que tenía una vida mala, pues empezó a lograr sus sueños, a competir en rallies y a lograr sus metas. Entonces, yo analizándome a mí mismo pensaba, yo tengo 2 manos, tengo 2 brazos, tengo todo para triunfar y estoy aquí amargado en todos los aspectos de mi vida, ¿no? Y eso fue como un clic. Luego me fui una vez a trabajar a Barcelona y estaba trabajando en un restaurante ahí en la obra y yo, como siempre, tenía que buscarme un gimnasio. Ya en esa época me apunté a un DIR, una cadena DIR. Y yo no sabía lo que eran los entrenadores personales. Yo voy ahí, hago mis pesas y veo al entrenador personal que está dando clases, que las chicas le hacen caso, que es como el rey de la sala, ¿no? Y dije, esto quiero serlo yo. Entonces me empecé a informar. Por aquellas no había mucha información de cómo hacerte entrenador personal. Había diferentes cursos de ortos, me acuerdo en su momento, pero que no eran como convalidados o oficiales, ¿no? Vale. Entonces, lo que hice es sacarme el graduado nocturno, o sea, todo aquello que no había hecho anteriormente lo saqué en ese momento. Fue nocturno, me imagino, porque seguías haciendo cosas, trabajando. Yo estaba trabajando en la obra y por las noches pues decidí sacarme el graduado, que en esa época no me lo saqué, ¿vale? Vale. Me costó bastante porque era pasar de 10 años sin estudiar prácticamente. Ahora con los ordenadores, ponte a saber cómo funciona un Excel. Ahora parece sencillo, pero cuando no has hecho nada, ponte en YouTube a ver cómo funciona todo para PowerPoint, etcétera, etcétera. En ese momento fue un mundo. Me saqué eso. Luego, el camino que encontré era sacarme un grado medio, un acceso superior y un superior. Y eso es lo que hice. Hice el grado medio. En ese grado medio fue cuando empecé a hacer los RIDES, porque iba muy enfocado a deportes al medio ambiente. Hacíamos rutas de senderismo, en bicicleta, escalada, todo esto, ¿no? Desde ahí, luego fue un trámite en el cual hice un acceso a superior, como había unas asignaturas que eran matemáticas, castellano. Y que es un añito, creo, ¿no? O son unos meses. Eran unas asignaturas que hacías tú, como, no me acuerdo si era online, y tenías que hacer un examen presencial. Era inglés, bueno, eran 5 o 6 asignaturas. Todas bien, menos matemáticas, que fue la muerte. Y luego ya di el salto al superior. El superior había como, no sé si ahora existe lo mismo, era como un grado superior que eran como deportes muy genéricos, que era para hacer tenis, como monitor de tenis, de fútbol, no sé qué. Y yo me busqué uno más enfocado a lo que era el fitness, que lo impartían justo en el DIR también, donde yo vi a ese entrenador, ¿no?
Entonces, fuimos a esa escuela presencial que era privada 2 años, también bastante elevado el precio para entrenar ahí, para estudiar ahí, y las prácticas las hacías en el DIR. Yo ya entré en el DIR, que era mi objetivo de tantos años que había luchado, de ver ese momento a ese entrenador, que era mi sueño, pues habían pasado como 4 o 5 años hasta que yo logré estar ahí. Entro con mucha ilusión, intentar hacer, bueno, allá había clases como de abdominales, de funcional, intentar poner la mejor actitud del mundo. Yo en un mes o así, o 2 semanas, yo ya lo tenía todo controlado, porque también había trabajado y era más mayor que el resto de personas, que les sacaba como 10 años. Y una vez llego a lo que es ese trabajo, digo, esto no me gusta. Wow. No me gusta porque las condiciones no eran nada buenas. Tú tenías un salario fijo, por decir 300 euros, y el resto te lo tenías que ganar tú buscándote a los clientes, haciéndole la venta, de los entrenamientos, tú te llevas a lo mejor un 20% de lo que se llevaba el resto. O sea, claro, fue un trámite bastante duro y además esto combínalo con la competición que estamos hablando de fitness. Era al mismo tiempo, ¿no? Y trabajando de noche. Por aquellas ya se me terminó el paro, porque yo había de estar trabajando, luego grado medio y el acceso, tenía el paro, y el último año se me terminó el paro. Entonces estaba trabajando nocturno, había una época que estaba ganando 400 euros y pagaba 300 de alquiler. Tenía 100 euros para pasar el mes. Y había meses que eso no se me va a olvidar nunca, que era comer arroz, no poder coger un metro, no poder desplazarme en el metro, ir andando de una punta a otra, no tener ni para comer, en muchos casos comiendo lo que se podía. Tampoco te digo dormir en la calle, pero cuando ves que tus amigos se van a un sitio y no puedes ir con ellos, y bueno, fue bastante dura. Tuviste que luchar para poder. Lo tuve que luchar y esas cosas me hacen pensar que nunca más voy a volver a ello, pero por eso, por otra parte, me dicen, tío, lo que tienes ahora eres súper afortunado, porque cuando una persona viene de tan abajo no te digo que vengo de África, que estoy pasando hambre, pero situaciones muy feas, ¿no? Entonces, después de pasar todo ese proceso, que yo estuve 3 o 4 años en Barcelona, que no pude venir lo que era la ciudad, porque era trabajar, estudiar, decidí hacer como un pequeño reset, me fui a Tailandia durante un mes de vacaciones y dije, necesito desconectar, a ver qué quiero hacer con mi vida. Cuando vuelvo, como este gimnasio tenía esas condiciones, te pagaban el doble del fijo. Entonces, vuelvo de vacaciones, 600 euros. Y dije, hasta aquí. Tuve una amiga que había trabajado allí en la misma cadena y había venido a vivir aquí en Ibiza y me dice, hay una vacante. Wow. Y dije, de primeras me vengo. Me vine aquí, estuve también durante una época pasándolo medio regular por tema económico, porque ya sabéis cómo es la isla, compartiendo una habitación con otra chica. Yo me he pasado... yo me fui desde los 18 años de casa, estuve con una chica 5 años y a partir de ahí he estado compartiendo casa. Hasta hace 3 o 4 años que conocí a Laura y vivimos juntos, pero siempre ha sido así. Porque el sueldo era mínimo y tenía que... Y hacías lo que podías. Y viviendo solo. Entonces, ya vine a vivir a Ibiza y ya empezamos con el tema de Spartan, con el tema del BeFit, del gimnasio y todo eso. Más o menos por ahí. Qué guay. Ahí más o menos he juntado todo lo que es mi trayectoria y el tema deportivo. Estupendo. Pues ahora ya saltamos un poco de bloque, nos vamos un poco más hacia la actualidad porque todo el mundo se hace una buena idea de dónde viene Alfons, hasta dónde ha llegado ahora. Y entonces ahora vamos a hablar un poco más, por ejemplo, de lo que estás haciendo actualmente, desde lo que puede ser que has abierto tu centro hace unos meses a qué estás haciendo, por ejemplo, actualmente a nivel de competición y cómo se plantea la temporada, ¿no? Este año, por ejemplo. Vale, a nivel de... bueno, empiezo como desde los inicios que tenía el proyecto. Yo desde hace
en esa época que os comentaba de los 26 años, yo me puse unos propósitos, ¿vale? Me puse sacarme grado superior de deportes, me propuse sacarme el grado superior de nutrición, me propuse tener un gimnasio y me propuse estudiar inglés y en inglés no lo he conseguido. Tuve varios propósitos, ¿no? Y entonces, la pandemia, yo siempre digo lo mismo y no quiero que se interprete mal, pero para mí me fue muy bien, porque los últimos meses que estaba en el BeFit en el gimnasio, no sé por qué motivo, bueno, yo había tenido una ruptura con una chica y la chica no paraba de venir al gimnasio y molestarme, por decir algo, ¿no? No me quería dejar tranquilo. Generar más estrés de lo que ya tenías, imagino. Yo intentaba evitarla, pero era como que me buscaba y era complicado para mí. Eso no lo he sabido gestionar muy bien nunca, ¿no? Y sin ningún motivo aparente, unos meses después me empezaron a dar unos ataques de ansiedad muy fuertes. Ataques de ansiedad, pánico, no sé cómo llamarlo. Yo podía estar dando una clase y por dentro parecía que me estaba dando un infarto. O sea, muy mal, muy mal. Y había momentos que me tenía que ir del gimnasio, me tenían que cubrir, intentaba llevar una vida normal, pero era montarme en el coche y no podía conducir. A lo mejor desde el gimnasio hasta mi casa tenía 2-3 kilómetros y tenía que parar 5 veces, llamar a la ambulancia. Eso fueron como 4 o 5 veces que pasó eso y era una vida pues mala. Las personas que viven eso lo sabrán, pero había momentos en que no quería ni vivir porque era fatal. O sea, unos ataques de ansiedad, unos ataques de pánico y encima sin tener ninguna explicación. Sí que es verdad que durante mi vida he tenido muchos ataques de ansiedad, pero no a ese nivel. Por tema de adicciones, en algún momento puntual me dio un ataque de ansiedad y eso lo he ido arrastrando toda mi vida. Yo creo que la persona que... Y por ejemplo, de estas cosas, tú que te dedicas al mundo del deporte, ya no solo que ayudas a gente, sino que entrenas tú, ¿cómo conseguiste salir de eso? O sea, ¿qué hacías para estar bien? ¿Del ataque de ansiedad? Sí, o sea, desde que te da la primera vez con lo de las adicciones que has comentado hasta lo que te pasa con una chica en un gimnasio y te tengas que parar 5 veces en un trayecto de 5 kilómetros. Hay cosas que tampoco le encuentro explicación, ¿no? Yo, como te comentaba, en un momento, no sé si tenía 18 años, me pasé tomando drogas, ¿vale? Y me dio un ataque de ansiedad que bueno, para mí me pensaba que era un infarto. Hasta que fuimos al hospital, me acuerdo que estábamos por Valencia, era época de vacaciones, había una cola increíble de 20 metros, adelantando por el Arcén, hasta que llegamos a un hospital. Le dije lo que me pasaba, yo me pensaba que ya no iba a vivir más que en ese momento y me dieron un diazepam y ya empecé como a estar bien y a partir de ahí, desde ese momento que me dio ese ataque de ansiedad, cada vez que yo estaba de resaca, me daba ataque de ansiedad. Cada vez que estaba de resaca. Y yo durante muchos y muchos y muchos años he seguido bebiendo, etc. Entonces, ha sido un proceso de adicción total, porque yo sabía que si hacía eso, el día siguiente me pasa. ¿Y en algún momento has pedido ayuda profesional o lo has gestionado siempre como tú mismo? No era algo de lo que me sentía orgulloso, ni que tampoco exteriorizaba como para la gente que supiera lo que me pasaba. Simplemente era algo más que vivía yo, pero era como una sensación de morirme cada vez que me pasaba eso. Pero como es algo que te avergüenza, ¿no? Es algo que no, la gente no va diciendo tengo una depresión por la calle, es como que se la traga, ¿no? Y luego cuando pasa algo grave la gente se entera. Ahora sí que todo esto, el tema de la salud, está mucho más abierto, ¿no? Pero yo en ese momento me lo iba tragando, lo iba normalizando y durante muchos años pues me pasaba esto. Entonces, en este punto que me entró esos ataques de pánico, tenía una vida normal, saludable y no sé, yo creo que por guardarme mucho las emociones hay algún momento que explota y fue por ahí. Entonces, ahí sí que intenté con una chica
ponerme como que me estuviera ayudando de psicología con un par de chicas. Aparentemente me fue bien, pero no se me borró. Y fue encerrarnos y se me pasó. Nos encerraron en pandemia, ¿no? en la pandemia, me relajé. Sí que es verdad que después de tanta frustración que tenía con esto, que estaba viviendo un infierno, me fui al hospital y me recetaron una caja de pastillas, que ahora no me acuerdo cuál era, pero era como unos antidepresivos. Y yo no me pensaba que era una persona que estaba en depresión, ¿no? Claro. Pero eso me hizo que tomarme esas pastillas como que me desactivaran totalmente y no tenía ninguna sensación. No tenía ni sensación o sea, como si fuera un zombie. Hostia. No tenía ni sensación de alegría, ni de enfado, ni de ansiedad, ni nada. Y aparentemente estabas saludable, que esto le pasa a mucha gente, que por fuera el chasis puede parecer que está muy bien, pero que por dentro está Totalmente. Yo para las otras destrozado. personas podía ser una persona, no voy a decir ejemplar, ¿no? Pero en la que se pudieran reflejar, un tío que es un entrado de gimnasio, que tiene una buena vida, no sé qué, pero yo me estaba comiendo otras cosas por detrás, que la gente que era más cercana lo tenía. Entonces, me tomé esas pastillas, pero enseguida decidí dejar de tomarlas. Creo que lo tienes que hacer como un proceso mejor llevado y yo decidí que no. Y un día me pasó en el confinamiento, que es cuando se me fue todo eso, pero no tenía emociones. Y de golpe estoy en casa sin pensar en nada y empiezo a llorar. Empiezo a llorar, sin ningún sentido. Wow. O sea, algo involuntario del cuerpo. Y a partir de ese momento es como que volví a ser yo, como que volví a tener esas emociones, ese sentimiento, es como hubo un desbloqueo. Y la etapa del confinamiento me fue muy bien para ponerme a leer, para verme vídeos de Borja Vilaseca, no sé si lo conocéis, Sí. el eneatipo, todo eso me fue súper bien. Y al pasar, digamos, toda esa etapa tan oscura, más con la adolescencia, más con lo de Barcelona y con todo eso, me han hecho una persona que ahora me siento muy fuerte y muy confiada en mí mismo. Y el tema del confinamiento me fue muy bien para hacer ese reset y plantearme lo que quería con mi vida. Entonces, a partir de ahí, conocí a Laura, empecé a hacer entrenamientos online. Ella vivía en Sevilla, su hermano vive aquí en Ibiza y la novia tenían comunicación. Y dice, mira, este chico está haciendo entrenamientos, a lo mejor lo puedes hacer y te interesa. Empezó a hacer los entrenos, ella me escribió, me ha gustado mucho el entreno, mañana vas a hacer alguna cosa. Y empezamos a hablar, sin ningún objetivo ni mucho menos, porque ya estaba en Sevilla, yo estaba aquí. Ya es difícil tener novia aquí, imagínate en Sevilla. Entonces empezamos a hablar de mensajes, de videollamadas, hasta que pasó un tiempo que éramos novios ya, sin habernos visto nunca en la vida. O sea que antes de ser tu pareja, has sido tu alumna, realmente. No, porque no entrenaba conmigo particularmente. Yo, para ayudar a las personas en el confinamiento, hoy clase de Spartan, 1 hora, el que quiera se conecta y lo hace. Hoy clase de... Online, vale. Online, pero era como para ayudar, porque estaba como muy relajado y un chico me dijo, creo que si haces entrenamientos puedes aportar a las personas en esta época que estamos así. Entonces me motivé, cada día una y la gente pues se iba enganchando. Y en esa comunión que hubo con Laura nos conocimos y ya hubo una conexión tan grande que éramos novios antes de vernos. Y el día que terminó el confinamiento, todo hablado, por supuesto, se cogió las maletas y se vino a vivir conmigo. Wow, increíble. Nos conocimos en las escaleras de estas de Ibiza por primera vez, le pasé una ubicación. Claro, imagínate, una chica que ha estado siempre con sus padres, diles que te vas con un desconocido a vivir. O sea, era Que no has visto en persona. que no has visto en persona, que no la has besado, que no has hecho el amor con ella. O sea, muchos hay aspectos muchas cosas. importantes. Pero teníamos una conexión tan fuerte y yo entiendo por sus padres, porque yo si tuviera una hija tampoco lo haría, ¿no? Pero fue una conexión tan grande que nos conocimos ahí y el confinamiento me aportó eso. Cogimos una casa
y empecé a dar entrenamientos en mi terraza. Eso. Yo en el gimnasio tenía como contrato, ¿vale? Pero estaba todo cerrado. Empecé a dar un entreno, 2 entrenos, 3 entrenos, 4 entrenos, 5 entrenos, 6 entrenos. Y yo decía, ¿Qué pasa? y cuando me llamaron para volver al gimnasio, dicen, no voy, sí, esto me renta mucho más y estoy en mi casa. Y eso fue el inicio de... me costó mucho porque tuve que pedir un crédito, que para mí pedir un crédito, me acuerdo que eran 5.000 euros, era una barbaridad. Y viniendo de lo que venías, de toda tu vida. De toda mi vida, claro. Que yo he cobrado 1.000 euros, que 1.000 euros me lo he gastado o en fiesta, o en alquiler, o en comida, que ha sido siempre ir al límite. Y aquí me cambió el panorama. Fui creciendo poco a poco, comprando cositas, hasta que en Ibiza se nos fue muy complicado encontrar local. Hemos estado más de 2 años buscándolos por condiciones de lugar, parking, altura, etcétera, hasta que salió esta oportunidad y juntamos 2 locales y cogimos el gimnasio. Una etapa muy dura porque era dar entrenos por la mañana, venir a trabajar todo el día a la obra y dar entrenos por la tarde, así todos los días sin vida. Una anécdota muy grande fue que el día de mi cumpleaños Laura me había preparado una fiesta sorpresa, había hablado con todo el mundo, la pobre, y yo dije, no, voy a trabajar. Tengo que adelantar el trabajo, sí o sí, que tenemos que abrir, y todo el mundo ya habían organizado todo. Lo que os comentaba antes, una persona obsesiva, pues se le mete algo entre ceja y ceja y la verdad que en 4 meses se pudo transformar todo esto y poco a poco vamos pues comprando más cosas y dando unos buenos servicios, pero uno de los objetivos grandes que tenía en mi vida, aparte de estar con la mujer que para mí es la mujer perfecta, que es otro objetivo también, porque siempre he pensado en los últimos años y más viviendo en Ibiza que no encontraría la mujer ideal, una mujer que me aguante a mí con un perfil tan polarizado, deportivo, que tiene una persona obsesiva, que le cuesta que le digan que una cosa está bien o está mal. Es difícil y ella reunía todos esos requisitos y encima es buena persona, que es lo más importante. Pues 2 en 1, ¿no? El objetivo del gimnasio con ella y el objetivo de tener la pareja y compartir ese